Bueno amigos, pues aquí estamos en otro video. En este video vamos a ver qué país latinoamericano es el que se va a volver multimillonario en caso de un conflicto entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Este país no sería la Venezuela socialista de Maduro. Sabemos que Venezuela fue el exportador número uno de petróleo al mundo antes de Chávez. Chávez todavía alcanzó un remanente de esta riqueza petrolera, cuando los Estados Unidos fueron a invadir Irak por las supuestas armas de destrucción masiva. Chávez se volvió multimillonario. No ocurrió eso con el pueblo venezolano. Sabemos que esos socialistas de bolsillo, pues son muy ricos, pero el pueblo de Venezuela no vio ni un solo dólar de todo ese dineral que corrió en Venezuela por la venta de combustible al conflicto del Medio Oriente. En esta ocasión, Venezuela no tiene la capacidad y no tiene los medios para surtir el petróleo a Estados Unidos, ya que Estados Unidos le mantiene un bloqueo y este bloqueo incluye no comprar petróleo venezolano. Entonces, hay un país en toda Latinoamérica que podría hacerse multimillonario con este conflicto. De hecho, el petróleo está subiendo como la espuma. Este país es nada más y nada menos que México, un país que siempre ha estado ligado a Estados Unidos. En este momento, la empresa petrolera estatal o la empresa petrolera que es ya del Estado, llamada Pemex, se encuentra en una decadencia tremenda, una decadencia por las malas administraciones pasadas y actuales. Entonces, Petróleos Mexicanos podría resurgir con este conflicto. Esto se debe a la cercanía que tiene Estados Unidos con México, ya que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas en el mundo, pues sería el involucrado en el conflicto. No habría surtimiento de combustible en Europa. Rusia surte a todos los países de Europa, es una potencia petrolera, pero inmersa en ese conflicto. Entonces tendrían que buscar otros medios y este medio estaría pegado a Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos también se vería involucrado en este conflicto y, como todo ejército poderoso, necesitaría el combustible. Aún las máquinas, los tanques de guerra, los camiones, los aviones, los barcos siguen usando petróleo como combustible. Ahí no ha llegado la tecnología verde ni llegará, porque son máquinas muy pesadas que aún la tecnología verde, los famosos autos eléctricos, no podrían sostener una carrocería de tanque. Eso se tiene que hacer con motores. Pues son máquinas mecanizadas, así se les llama. Son mecanizadas y por lo cual siguen utilizando el combustible que es petróleo. Así que un país que se vería directamente beneficiado sería México. Lo único malo es que que no se aprovechara esta riqueza. Es malo, formar una riqueza en base al sufrimiento de una nación, pero ocurrió con Venezuela. Venezuela tuvo en sus manos el dinero suficiente para sacar adelante ese país como una potencia y no se hizo. Hoy Venezuela está pasando por un tramo muy, pero muy amargo, pero los líderes socialistas viven como millonarios, como capitalistas. He ahí la contradicción de toda esta verborrea que tienen los socialistas de hablar de pobreza, cuando ellos mismos no les gusta la pobreza, ni viven como pobres, viven como ricos capitalistas. Así que si México no aprovechara este envión, pues sería el mismo caso de Venezuela. ¿A cómo está el barril de petróleo? Vamos a checar el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que es la que en un conflicto bélico, la que se vendería. En este momento tenemos la última publicación del 10 de febrero de 2022. Está en $84 por barril, aquí lo marca, dólares por barril. O sea que si esta mezcla sigue subiendo, muchos analistas han dicho que en caso de que se desate un conflicto, la mezcla mexicana podría llegar a valer unos $120, lo cual haría resurgir a la petrolera
mexicana Pemex, la cual está muy golpeada por las malas administraciones, muy y pésimas administraciones. Esa es la única realidad, no existe otra. Todas las empresas del mundo, sea el sector que sea, se vienen abajo por malas administraciones y no por falta de recursos. Y si tú tuviste unas malas administraciones en los llamados gobiernos neoliberales y las sigues manteniendo en el gobierno socialista, pues va a seguir la decadencia de la petrolera. Pero en esta ocasión tiene la oportunidad Pemex de resurgir y también el país México. Esperemos que esos recursos se utilizaran para sacar adelante el país. Se debió haber hecho, y como han hecho los árabes también son dueños, ellos son dueños de los territorios petroleros, pero aún así esa riqueza se comparte entre el pueblo, y hoy Arabia Saudita es una potencia petrolera, económica y hasta militar. Esto quiere decir que el petróleo sigue siendo parte de las economías para sacarlas adelante, pero en Latinoamérica eso no se ha aprovechado porque es una región muy inestable, sufre de un resentimiento hacia el capitalismo, un resentimiento que exactamente se ha hecho muy grande porque ha tenido malos administradores que han saqueado a la nación en los gobiernos llamados neoliberales, que en realidad pues sí pues son neoliberales, pero también los socialistas no han aportado mucho tampoco, o sea que vivimos en una región muy inestable, no se puede hablar de inestabilidad, y esta inestabilidad ha llevado a nuestros países a una total, pues una pobreza, digamos, que está extrema, una pobreza que está extrema y una riqueza extrema en donde solamente de cada país de Latinoamérica 10 familias conservan una riqueza inmensa y millones viven en la pobreza o en el umbral de la pobreza. Entonces, si México en esta ocasión no aprovecha este envión, sucedió cuando Felipe Calderón, también Felipe Calderón llegó a tener una riqueza tremenda petrolera, no se aprovechó, ese dinero se dilapidó, eso fue lo que ocurrió, y también se volvieron millonarios como lo hicieron los socialistas Hugo Chávez y lo sigue manteniendo Maduro. También aquí pues hubo muchas tranzas en esa ocasión, hay que decirlo, eso fue lo que ocurrió cuando Felipe Calderón, el crudo llegó a estar en su máximo auge, en la mezcla mexicana. Entonces hay que aprovechar este envión y México sería uno de esos países beneficiados de del subidón de la mezcla mexicana de petróleo, que podría llegar a valer unos $120 más o menos, y esto ya sería considerable para sacar adelante a Pemex como una petrolera exitosa, siempre y cuando las administraciones que han arruinado la petrolera pues ya no sigan ahí, porque sigue siendo lo mismo de siempre.